Las acciones y opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representan la del conductor y/o casa de oración. Hola, ¿cómo estamos? Te invitamos, estamos en un día más de entrevista aquí en Casa de Oración. Te invitamos a que te quedes con nosotros, te invitamos a que puedas escuchar algo muy importante para tu vida, para lo que haces, para lo que te encanta hacer, para lo que tú realizas en casa o en tu iglesia o en algún lugar. Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos algo muy especial para tu vida. Hoy tenemos como invitado a un pastor, que es el pastor Saraí, de la iglesia Maranata Tuxtla. Es un placer tenerlo con nosotros, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Si tú nos puedes acompañar, pero sin más, veámoslo, pastor, bienvenido a este lugar, bienvenido a esta casa. ¿Qué tal, Obed? Buenas noches. Dios te bendiga. Es un placer poder estar con ustedes y invitarlos a que se queden. Vamos a hablar de temas muy bonitos. ¿Cómo está, pastor? Estamos muy bendecidos, siempre cada día hay expectación en nuestras vidas por lo que Dios siempre hace, no solo lo que ya pasó, porque algunas veces nos quedamos con el ayer, claro. Pero el hoy y el mañana siempre son expectantes. Sí, y lo que dice el pastor del ayer, yo sí quiero hablar del ayer. No. Pastor, usted fue integrante de una agrupación muy importante aquí en Chiapas. Lo estuve stalkeando, lo estuve viendo en YouTube. Hasta eso, vi ahí unas fotos que dije, mi pastor, se podía hacer trenzas, se podía hacer muchas cosas ahí, el look muy diferente Sí. a la época. Pues díganos, creo que es Ángeles de Fuego, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo usted estuvo? Sí. ¿Y cómo vivió esa parte usted? Primeramente quiero decirte que mi vida, nací en frontera con Malapa, a 30 minutos de la línea divisoria con Guatemala, y hasta los 23 años estuve en ese lugar, y a los 23 años ya emigramos hacia Comitán. En Comitán nació en 1981 el grupo Ángeles de Fuego, al lado de mi cuñado José Manuel, que era el compositor, y es el compositor todavía, y el cantante también, director. Yo siempre le ayudé en la administración, le ayudé en coordinación tal vez de grabaciones, le ayudé siempre en coordinación de integración de algunas melodías, arreglos y todo eso, pero formamos un grupo lo suficientemente efectivo aún en ese tiempo, cuando la tecnología no es como ahorita, pero sí agarrábamos lo que podía ser útil y logramos iniciar el grupo Ángeles de Fuego, que al principio teníamos no solo deseos, solo sueños de poder grabar discos, de poder estar en una radio, de poder estar en una televisión, de poder tener entrevistas y estar en muchos lugares, pero no solo ciudades, estados, pero después pensamos en países. Era un sueño, y que en un momento dado comenzó casi de la nada, cuando grabamos una primer canción que se llamó Nací para quererte. Cuando se mencionaba los sencillos, no sé si todavía escuchaste tú, cuando se promovían unos disquitos pequeños. Díganos, Sí. no somos millennials, porque hay cosas que no entendemos ahorita. Sí. Lo que usted me está diciendo es algo que no lo vivimos. No. Yo no lo viví, pero pues hay muchos de la generación que nos están viendo y decir, yo conozco eso. Sí, se le llamaba sencillo y se usaba como un promocional para radio, para televisión, para eventos especiales. Lo usaban muy acertadamente, muy práctico, pues lo movían así. Y luego, a través de esa canción o primer canción de una grabación que se pronosticaba o se planificaba, se proyectaba más bien, ya se pensaba en las 10 canciones que iban a formar el long play. Se le llamaba un disco negro que se manejaba a través de agujas. Sí, Nos tocó todo eso, porque después de eso vino el cassette, pues también. Y son las historias del ayer, de que nos tocó vivir, pero también la música que, la verdad, hasta la fecha yo encuentro muchos amigos que no van a una iglesia. Muchos amigos, algunos profesionistas, algunos hacedores de un oficio, algunos nunca conocían lo que se dedicaban,
pero lo cierto es de que fueron mis amigos en ese tiempo. Ahora ya están grandes de edad y me los encuentro y platicamos sin ninguna restricción. ¿Te acuerdas cuando los bailes y nosotros echábamos trago y así hablan ellos? ¿Hasta dónde ustedes llegaron con Ángeles de Fuego? ¿Llenaban estadios o las presentaciones ustedes? Por lo que yo estuve stalkeando, ustedes ya eran Ángeles de Fuego. ¿Cuándo fue ese boom? Cuando ustedes dijeron, yo ya soy famoso. Sí, pues primeramente empezó casi de lo poco, muy poquito. No teníamos equipo, no teníamos transporte, alquilábamos transporte, alquilábamos equipo y no sé cómo, no puedo recordar, pero creo que ya el Señor estaba haciendo algo en nosotros sin saberlo, aun cuando la gente podía pensar que eso es secular, pero hay proyecciones de Dios que no entendemos hasta que ya tenemos años encima como hoy. Entonces, sí, después se grabó el siguiente, el primer long play, luego el segundo, no recuerdo bien si en el tercero ya fue que, ¡pum!, dio el boom, con canciones como la de Ilusiones. Esa la escuché, pastor. Sí. La verdad, le digo a los chavos que están acá, ¿ya escucharon esa canción? Le digo, Sí. yo no, y decía el productor, pero oiga, el productor es DJ, para los que sepan, el productor es DJ, y dice, yo no sabía que ellos habían escrito esa canción y cantado esa canción, porque cuando yo iba a las fiestas, esa es la que ponían. Sí. Esa era como que la base para la fiesta, la pachanca. Y lo que ¿verdad? tú decías precisamente es de que creo que en los tiempos de los años, tal vez décadas, hablemos muchas décadas, si te hablo del ayer, como tú decías, qué interesante, hablemos de un Rigo Tobar, de que tal vez él no se imaginó lo que podía llegar a ser después en el ámbito artístico, pero al principio se acostumbraba mucho que la gente o personas como tú, como yo, como músico, que podemos decir, deseábamos que alguien nos descubriera. Y muchos no les llegó nunca. Y bendito Señor de que, así como Rigo Tobar, así como Chicoche, personas que en este tiempo fueron contemporáneos con nosotros, en la música, en los bailes, en la fama, en las relaciones musicales, también nosotros sentimos que la gente nos fue descubriendo. No solo nos descubrió un productor de música para grabar, pero nos fueron descubriendo a raíz que nuestro proceso de fama, de expansión como grupo se iba dando en ese proceso. Fuimos famosos en Comitán, que fue nuestra ciudad natal donde el grupo empezó en 1981, pero después ya la fama se extendió a San Cristóbal, por decirlo así, hacia pueblos como Tapachula, ciudades como Tapachula, Tuxtla. Después, cuando veníamos a Tuxtla, haz de cuenta que venía un grupo de otro país. La gente nos apreciaba, la gente nos recibía de buena manera, hablando en ese contexto secular tal vez, ¿verdad? Pero después ya saltamos a partes de Guatemala. Y así como pasamos para allá, pasamos al estado de Tabasco, el estado de Oaxaca, el estado de Veracruz, y nos fuimos yendo poco a poco hasta llegar al estado de México. Dentro de lo que te puedo platicar para no ahondar demasiado en este renglón, ¿verdad? Pero lo último que pasó que llegamos a grabar 6 producciones y en las últimas producciones nos llegaron a conocer en todos esos estados y en parte de Guatemala, en parte de Estados Unidos, aunque no llegábamos hasta allá todavía, pero la última publicidad que nosotros echamos a andar fue en la Ciudad de México, con Talina Fernández, con Jorge Riancho, con Juan Calderón, en un programa, no recuerdo cómo se llamaba ese programa, en el Canal 2 de Televisa. Nos dieron una sola oportunidad, te voy a decir que cada ratito estábamos ahí porque mentiría, pero una sola oportunidad nos dieron. Estuvimos en la televisión de Tabasco, en la televisión de Veracruz, pero lo más relevante para nosotros era llegar a la televisión de México. Era emocionante, nosotros llorábamos, nosotros estábamos pero en un apogeo de... No, pero es que en esa época, Paz, no cualquiera iba tampoco a México. Sí. Ahorita todos podemos llegar Sí. a encontrar Mucha un facilidad. productor, mucha Sí. facilidad. Hay YouTube, hay Facebook, hay redes, Sí. se expande todo. Pero anteriormente, Paz, y para los millennials que nos están escuchando, no había todo este movimiento. No, para nada. Como usted dice, estaban los discos, Sí. estaban los cassettes, la radio era el movimiento Sí. más grande, la radio, ¿no? Sí, sí. Que todo se podía escuchar en radio, así como Sí. tal vez Juan Gabriel, que dicen
que de la radio salió él, Sí. ¿no? De la radio salió. Sí, la mayoría de artistas que fueron famosos en otras épocas traían ya un trasfondo, un trayecto de hasta de décadas, Claro. que no les fue fácil como la gente los veía instalados, ganando mucho dinero y todo eso, y conocido por muchos géneros tal vez, Claro. pero era un trasfondo, era un proceso de años y años, algunas veces de sufrir, de invertir, de viajar, de pedir favor, de pedir ayuda por aquí. Claro. Fueron Sí, no situaciones. era, yo ahorita analizando con el productor también me decía, es que fueron conocidos internacionales, pero Sí. uno no se da cuenta de la magnitud porque ahorita tal vez el internet ya absorbe todo, o sea, ya es más rápido Sí. la comunicación. Entonces, en ese punto de la temporada donde ustedes estaban, pues era más complicada las comunicaciones, pero llegaron a un punto de fama, como dice usted, que Dios les permitió tener, ¿verdad? Sí. Y usted, para usted, ¿qué es la música, Paz? En términos de estudio, en términos seculares, lo entendí que era la ciencia de los sonidos o el arte de bien combinar los sonidos, como es la definición que nos enseñaron. Pero a nivel de experiencia, la música fue mi vida, Obed. Y perdona si en el transcurso de la plática me salen lágrimas, pero yo nunca pensé dejar la música. Usted se enamoró de la música. Viví de la música, mantuve a mi esposa, a mis hijos de la música. Amaba la música, amé siempre la música. No conocía a Cristo en ese tiempo, pero no era, aunque se mueve dinero, aunque se mueve todo eso, pero llega un momento que uno, como cuando amas hacer lo que haces en tu profesión, me pasó a mí particularmente, y sentía que si me quitaba la música yo me moría de ese tamaño, pues. Entonces mi perspectiva o mi significado muy personal de la música realmente lo puedo expresar como algo que llenó mi vida, llenaba mi vida, algo que era mi pan, mi comida, todo eso. Yo lo estoy viendo en videos al pastor Saraí, tenía un pasito muy Peculiar. peculiar. Lo estoy estorqueando ahí y tiene un pasito muy secular, muy singular. Y es su cuñado, ¿no? Sí. El hermano también es pastor. Sí. Igual él tiene un pasito muy peculiar que no, yo creo que yo no soy millennial, creo que sí o no sé, ahí me apoyo. Soy millennial, ¿verdad? Yo cuando lo estuve viendo ya estorqueando la vida del pastor Saraí, pues tiene razón, ellos amaban lo que estaban haciendo, Sí. disfrutaban lo que estaban haciendo, pero en ese disfrute también, Paz, vino una falta de. En ese disfrute, Sí. a veces falta algo, de tenerlo todo, falta algo. Sí, sí, ahora puedo decirte que nos falta conocer al Señor, nos falta el complemento de su amor y todo eso, que no es complemento, es nuestro todo, creo. Pero en el tiempo que uno vive la vida, uno ve tantos aspectos de la vida, tanto en tus padres, tu familia, la pobreza, la falta de estudio, la falta de preparación. Es un cúmulo de situaciones que vivimos nosotros. Entonces, cuando alguien critica a un músico, cuando alguien critica a una persona, tal vez compositor, tal vez un músico muy conocido y todo eso, lo mejor sería nunca hacerlo y procurar platicar con él, porque platicando con las personas es como les conocemos mejor. Y algunas veces conocemos algo por encima o por lo que oímos, pero no conocemos un poco de su corazón, de lo que ha vivido, cómo fue su trasfondo y todo eso. O cómo se siente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué está viviendo? Hay gente muy decepcionada. Y con éxito. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, porque me tocó conocer gente famosa en ese tiempo que ante el público se presentaban de una manera y terminando agarraban la gran botella y terminaban bien borrachos en el hotel, durmiendo y descansando. Hasta el otro día iban a trabajar. Pero la gente ya no sabía esa parte. Como tú dices, podía haber una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Tal vez su padre, su familia y todo eso. Tiene todo y en un momento puede llegar a tener fama, dinero. Es cuando expresamos esa parte nosotros. O sea, Paz, como que se exponencia todo cuando uno tiene, si no tiene, ¿cómo podemos decirle? Tiene la fama, pero eso se hace más fuerte por la necesidad que no puede resolver.
pero él tiene todo. Sí. Y lo puede ahogar, como se dice, en alcohol, lo puede ahogar en drogas, Sí. lo puede ahogar en... Porque tiene el dinero y tiene el recurso. Le podemos llamar la triste realidad. Oh, esa es la triste realidad de alguien, ¿no? Sí. Y eso es más para una Sí. persona que tal vez él lo sabe. Sí, sí, lo sabe. ¿Usted qué le pasaba? ¿Usted pasó esa parte, su triste realidad? Vamos a hablar de la triste realidad. ¿Usted tiene una triste realidad? Sí, pues todos tenemos la parte esa de la triste realidad, porque en el caso muy particular mío, nací de gente con escasos recursos como una mayoría, pero también trabajé como peón de mi papá. Me tocaba ganar 7 pesos por día cuando empecé a tener obligación de esposa y de un hijo, por así que había nacido. Entonces para mí ya no fue lo mismo, pero aún más al trasfondo y yéndonos más atrás, algunas veces uno se le marca la vida, la manera como tu padre, cómo se comporta, cómo te trata, cómo es su irresponsabilidad de un padre, por ejemplo, de que si toma demasiado licor, si golpea a su esposa, como era mi mamá, si era irresponsable con las partes principales de responsabilidad para llevar a la casa. Entonces a mí me trabajaba mucho eso. Cuando crecieron mis hermanas, trataban de poder vender algo, vender ropa, vender alguna situación en el mercado para poder juntar algo para la comida, y querían darme. Yo fui el único varón de 5 hijos. Los 5 hijos eran 4 mujeres y yo el único hombre. Entonces me querían mucho mis hermanas hasta la fecha, y me ayudaban mucho y me querían ayudar demasiado, hasta el caso de que si ellas no estudiaban no importaba, pero me decían que tú estudias. Pero ¿cómo voy a estudiar si no tengo para la libreta, no tengo para el lapicero? En esos tiempos era tan triste la situación, ¿verdad? No te preocupes, vamos a trabajar y lo vamos a comprar. Y sí, cursé la primaria, terminé la primaria por honra a mis hermanas que trabajaban y me ayudaban, no tanto mi padre, no tanto mi mamá, pero ellas, y la mayormente, yo le echaba ganas y saqué puro 10 cuando salí de la primaria. Pero después traté de empezar a estudiar la secundaria, y lo único que logré es aguantar 2 meses y tuve que renunciar. Mi hermana ya no pudo sostenerme. Y lloramos los dos. Y le dijimos que no, voy a trabajar. Como ustedes, voy a trabajar y vamos a salir adelante. En mi historia muy personal es cuando te digo que marcan muchas cosas. Y el dinero es un aspecto donde mucha gente está en alamate por causa de dinero. Mucha gente tal vez está huyendo porque terminó con su casa por causa de dinero. Muchas mujeres se han divorciado aún por causa de dinero, y tantas cosas que podemos enumerar, porque el dinero es importante, que no es la prioridad cuando entendemos después. Pero sí es un punto donde nos pega duro la pobreza que genera después que se desintegre la familia. Después de que usted se sentía ya famoso y todo, ¿cuál era su triste realidad? ¿Qué es lo que decía? Pero si tengo esto y... Sí, cambia la triste realidad, si le llamamos así, ¿verdad? Porque uno dice, ay, cambia la mentalidad, aunque no del todo para bien, pero es cuando se le llama volver a la reflexión. Y por eso cuando te hablan del Evangelio, no es tanto que te convenza la persona que te está hablando, pero mientras te están hablando del Evangelio, tu corazón está trabajando, tu mente se está remontando, y tú dices, ¿de qué me sirve tener tanto dinero? ¿De qué me sirve tener tanta fama? ¿De qué me sirve codearme con los mejores músicos que están al día ahorita en la televisión, por decir en estos tiempos, si yo no tengo felicidad, si yo no tengo paz? Y cuando oímos el Evangelio, oímos decir que ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es una serie de situaciones que se vienen a tu mente. Por eso el Evangelio, yo he entendido que no es una liturgia, no es un ritual, no es una manera de condenar a nadie, sino que el Evangelio viene a traer buenas noticias a la humanidad para que reflexionemos y digamos, yo necesito de eso, yo quiero ser diferente.
Usted hubo un punto donde usted dijo, yo necesito no dinero, sino otra cosa. Sí, sí. Una de las segundas cosas es de cuando primero lo que pasó con mi vida personal y mi familia, pero lo segundo es con mi propia familia, con mi propia esposa, con mis hijos, que tal vez la gente se va a reír y tal vez no sé cómo lo tomes tú, pero de las muchas controversias o diferencias que existen en un matrimonio, no es que sean malas controversias o malas diferencias. Mi esposa quería que tuviéramos 10 hijos. En ese tiempo se acostumbraba mucho. Claro. No sé si has sabido Una que... cultura, Sí, sí, era una cultura. sí, donde se prohibía planificar, era un gran pecado planificar y todo eso. Entonces las mujeres querían tener todos sus hijos y mi esposa no era la excepción. Ella quería tener 10 hijos. Pero yo en mi dureza, en mi manera, en la manera como yo experimentaba la vida muy a mi persona, yo decía, no, mi amor, vamos a tener 2 hijos. Yo quería tener una niña y un niño, como hoy se llegó a pensar, ¿verdad? Sí. Pero yo pensaba no tanto en otra cosa, sino que digo, ¿cómo lo voy a mantener? ¿Cómo le voy a dar estudio? ¿Cómo le voy a vestir? Si he pasado una serie de calamidades y luego ahorita no me está yendo bien, no tengo una profesión, no tengo un dinero suficiente para darle a mis hijos. Yo no conocía al Señor tampoco, entonces había razón que yo pensara a la manera limitada como yo lo hacía. Por lo tanto, también ahí fue otra limitante, fue otra triste realidad, como tú decías, de que al final ni tuvimos 10, pero tampoco tuvimos 2, tuvimos 4 hijos. Ahí están. Si tú me preguntas cómo vivieron, llega un momento en que cuando a ellos les toca, por ejemplo, el mayor le tocó vivir etapas difíciles donde no teníamos. Y es que lo tremendo es de cuando no tenemos una buena guianza en el Evangelio al principio, el tipo de discipulado práctico que necesitamos, es que en un momento dado, el caso mío fue de que las cosas las tomé de una manera muy, muy irreal tal vez. Tal vez lo tomé demasiado emocional. Por cierto, pastor, antes de todo, ¿conoció a personas famosas en el medio, en Ángeles de Fuego? Sí, conocimos, tal vez se me escapen muchos por los años que tenemos ya, que son 30 años de habernos alejado del medio. Y tal vez más a ratito platiquemos de que también es otro de los errores que se cometen, pensando que nos vamos a santificar más. Pero en específicamente en este medio, uno tiene que tener ciertos cuidados como músico. Porque antes de contestarte la otra parte, te decía yo al principio cuando estábamos dialogando que es bueno comprender que la mayoría de gente habla de música mundana y música cristiana. Pero cuando analizamos el trasfondo de la palabra, que Dios es creador, el diablo no es creador. Entonces realmente Dios creó la música. Y la música contiene varios géneros. Entonces la gente se pelea con los géneros, pero lo que debería discernir es el mensaje, discernir la letra, ¿verdad? Es cierto, pastor. Entonces es donde ahorita hablamos de 3 niveles de triste realidad. Mi vida personal, como familia, como siendo hijo de una familia, mi padre y mi madre. Pero mi vida personal siendo esposo y siendo padre de una familia ya a mi cargo. Es otra situación que se vivió. Y la tercera triste realidad que estamos comentando ahorita es de que cuando uno ya está en la fama, cuando uno ya está con suficiente dinero, cuando uno ya es conocido en varias partes, como que eso lo acumula el enemigo en los pensamientos para hacerte tal vez invulnerable, tal vez decirte que tú eres campeón y lo puedes todo y que lo puedes todo, y eso es lo que nos pone una barrera contra Dios. No necesito de Dios porque yo tengo dinero, no necesito de Dios porque yo tengo carro, rancho, tengo fama, tengo amigos, tengo todo, no me hace falta nada. ¿Para qué me voy a meter? A esa religión le llama uno. Y para empezar, Dios no es religión. Claro. Dios es una experiencia relacional cuando nos encontramos con Él. Y entonces,
lo que estamos platicando y donde yo quería decirte que el impacto, el boom también que pasa del traslado, como dicen Colosenses, en el libro de Colosenses, ¿verdad? De que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable en Jesucristo. Entonces es importante ver de que mientras somos trasladados a un reino que no está en el cielo, sino que bajó del cielo a través de Jesús y que se hizo una realidad, una experiencia, algo fuera de serie para cada persona que conoce a Jesús. Entonces en esa parte, para mí, como tú decías, ¿cómo fue mi experiencia? Pues realmente mi experiencia al venir a Jesús, siendo Ángeles de Fuego, estando como miembro integrante de Ángeles de Fuego, pues realmente fue en el momento en que mi esposa, a través de tantas mentiras, a través de tanto engaño, a través de tanta infidelidad, yo viajaba hasta 30 días y quedaba mi esposa sola en la casa. Y como teníamos suficiente dinero, ya no lo hacía yo, sino ella llenaba el refrigerador de cerveza, de tecate, de trago, de todo eso. Cuando yo regresaba en la madrugada, regresaba por la mañana, no importa qué hora regresaba, me encontraba la botella vacía. Encontraba la cajetilla de cigarro tal vez comenzada con un cigarro afuera y otro a la mitad. Pero yo cada vez que lo narro esto, la imagen se me presenta no para mal, sino porque yo jamás volvería a eso. Pues no es necesario que alguien me exija a no hacer lo que no tengo que hacer, sino que se hace una convicción en tu corazón para saber que no necesitas de licor, no necesitas de nada de eso para ser feliz. Pero es una cosa que lo decimos de manera muy práctica porque debe ser práctico. Entonces, mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la triste realidad que estamos platicando, llegó a un acabose, 3 amenazas de divorcio con mi esposa. Un día que yo regresaba del centro de la ciudad en Comitán, encuentro todas mis cosas, como le decimos vulgarmente, todas mis chivas, donde una mujer le había amenazado a mi esposa que yo me iba a casar con ella y que tenía 2 hijos, pero no importaba, y que me iba a casar con ella. Se lo dijo a mi esposa así de frente, y fue la única vez que fue mentira, porque siempre le mentí a mi esposa, siempre le engañé. No me da vergüenza que la gente lo sepa, porque es la transparencia en nuestro corazón ante Dios, para que la gente sepa que no se busca a Dios por un lujo, no se entrega uno a Dios por algo que nos va a ir un poco mejor. No, es que Dios no es opción. Claro. Dios no es opción, es el único camino a través de Jesús. Entonces cuando de semana a semana, de mes tras mes, de año tras año, en 11 años consecutivos, llegó todo eso, 3 amenazas de divorcio. Yo iba a hablar con mi suegro para que recogiera a su hija. Ya no la quería y me iba a divorciar. Y puras amenazas, pero ya de un día para otro, cuando la última vez que pasó, y le pedí perdón de rodillas a mi esposa, fue cuando ella me dijo, es la última vez, es la última oportunidad. Después ya no me digas nada. Aquí termina todo. Ya no vamos a discutir. Paz. En el mundo secular, ¿cómo le decían a usted? Porque yo le digo pastor. Sí. ¿A usted cómo a usted, Sarai? Muchos me decían Saraí, otros me decían Chaí. Chaí. Sí. ¿Así fue conocido en el ámbito? No. No por todos, Sarai, era variable, sí. Lo que usted me dice, Paz, es de que la fama también trae consecuencias mala vivida, ¿no? La Biblia habla de la buena fama, que es una buena reputación, Ya, pero también habla de la mala fama. ya. Cuando somos negreros, somos abusivos, somos borrachos, son malas famas que se adquieren, no son buenas famas. Entonces, cuando se habla de una buena fama artísticamente, había que entresacar que si se llamara buena fama es por lo que la atracción que tiene los cantos, las canciones, todo eso, pero en realidad
comparado ya con la palabra, creo que nadie, delante de los ojos del Señor, nadie se hace famoso para bien, sino para mal en ese contexto. O Sí. sea, usted estaba ganando y perdiendo todo. Su vida, su Sí. matrimonio, su familia. Y puede que muchos estén pasando esa situación, que son Sí. personas de alto, tal vez poderosos o famosos, Sí. pero están perdiendo hijos, están perdiendo Sí, matrimonios. pues esta noche estamos nosotros conectados desde un estudio de Tuxtla Gutiérrez, en este estudio de grabación, ¿verdad? Pero mm, aquí es Tuxtla Gutiérrez, precisamente la capital del estado de Chiapas. Y en esta capital, no solo una vez, no solo 10 veces, Ángeles de Fuego irrumpió y abrimos bailes llenísimos. Tuvimos problemas con otros grupos por tipo de envidia. Tuvimos problemas con otras personas porque realmente no sé qué teníamos, que la gente nos buscaba mucho. Y en ese contexto es que te puedo decir que los dos tipos de humildad. Hay una humildad que se maneja como manera de política en el mundo, pues secular, sí. Abrazas a todo el mundo y los tratas bien también y todo eso. Y la gente, qué humilde es usted, nos decían en Ángeles de Fuego, en las colonias, en los lugares, los pueblos donde llegábamos, y la gente nos abrazaba, se tomaba foto con nosotros, nos decía que firmáramos en el disco y todo, ya tú sabes, pero a lo que voy es esa parte de que la gente siempre tuvo un concepto de que fuimos humildes. Y realmente era una humildad tal vez a cierto punto falsa, porque el contexto donde vivíamos era totalmente nulo, pues delante de Dios. Pero Dios lo permite también como una vida secular, una vida natural, como le llamamos, ¿verdad? Los tiempos, los procesos, los años que uno vive ahí, y sobre todo, y poder decir ahora de que la humildad de Jesús es única. Chipas. ¿Cómo se acercó a Dios, Paz? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo? Fue un poco chistoso porque realmente nos habían hablado casi por un año de todo 1991. Nos perseguía la gente. Saliendo de un baile nos daban un tratado, nos leían la Biblia, nos decía que Cristo nos amaba, nos daban la mano y el Señor tiene buenas cosas para ustedes. Y cosas prácticas de 30 segundos nos decían así y no entraba por ningún lado, ni caso le hacíamos. Hasta en 1992, antes de convertirnos, cuando en el mes de enero arribamos a México en la parte principal de nuestra, ¿cómo se le puede decir? De nuestra promoción, ya para poder salir hacia Estados Unidos. Ese era el propósito. Promocionarnos en todo lo que es el Estado de México y estar en la televisión y todo eso. Pero estuvimos un mes, todo el mes de enero y 3 días de febrero, 4 días, puedo decir. Y te puedo asegurar que no pasaba una hora, menos un día o menos una hora, ¿cómo se le puede decir? En que la gente nos regalaba un cassette, nos regalaba un disco cristiano, así pues con mensaje cristiano. ¿Usted qué pensaba, Paz? Sí, lo guardábamos. Ah, sí. Ahí lo tenían Y guardado. no pasaba nada. Hasta que en un momento dado nos subíamos a unas combis para no utilizar transporte personal, ¿verdad? Por el tiempo que nos llevaba era más fácil en el metro, en la combi, viajar a donde queríamos llegar. Y ahí nos ponían algún cassette. Era muy famoso el cassette de tiempo, 1991. Un cassette tal vez de tipo instrumental. Y nos gustaba, nos llamaba la atención, pero nunca nos imaginamos que era música, una música de carácter cristiano. Pastor, entonces ahorita en la entrevista estoy captando algunas cosas. ¿Sus papás eran cristianos? No. ¿A usted la palabra le vino así como que Sí. de repente? De mi familia, en realidad, hasta 4 días antes de fallecer, mi papá de 97 años aceptó a Cristo y se fue con el Señor. Mi mamá no aceptó a Cristo. Mis hermanas hasta la fecha no han hecho su decisión así formal. Entonces soy el único de mi familia. Bueno, pues entonces usted me dice que
Era nuevo también el cristianismo para usted en el momento donde llegó todo esto. Ah, sí. Sí, pero sí, te digo que me hablaban cada ratito, por todo un año me hablaron seguido, a José Manuel y a mí, para ser más exacto. En un mes fue más intenso la manera como nos perseguía, ¿sí? Y aún no hicimos caso. Pero sí Cuando dice perseguido es porque sentía que algo o alguien estaba atrás de usted. Sí. ¿O algo o alguien? Algo y alguien. ¿Ah, sí? Ahora sé que Dios no es alguien, sino ¿A poco sí, pastor, sentía usted que algo estaba Sí. pretendiendo usted? Pero en ese tiempo no, te puedo asegurar que no lo sentíamos. Ya. Lo que te estoy diciendo ahorita, de que después nos dimos cuenta que el Señor estaba persiguiéndonos con su amor, con su gracia, con su mensaje, como de lugar. Y Dios nunca nos obligó, es lo que yo aprendí, hasta la fecha lo tengo en mi corazón. Pero cuando Dios hizo una obra en 1992, mi cuñado se entregó a Cristo a mediados de febrero. Sí, pero yo sí sé la fecha exacta para mí. Mi esposa y yo nos entregamos el 9 de marzo a las 8 de la noche de 1992 en una casa habitación. Y su cuñado cuando se entrega, que es el cantautor Sí. y el que canta en Sí. el grupo, ¿usted qué dijo? Tuvimos problemas con él. ¿A poco sí, pastor? Le iba yo a pegar ¿Por literalmente. qué? ¿Por qué, pastor? Porque, mira, si te abro mi corazón, te puedo decir que, si al principio te dije que mi vida era la música, Claro. por un lado. La segunda cosa es de que vivíamos de la música. Era nuestro trabajo, era nuestra profesión, nuestro oficio, lo que tú le puedas llamar. Trabajo, sí. Dependíamos de eso al 100%. Claro. Cuando nosotros proyectamos salir de la rutina y dejar de ser un grupo del montón y ser un grupo famoso, un grupo reconocido, un grupo que grabara discos, un grupo que transcurriera y viajara en muchos lugares, estados y aún países, es de que se metió en la cabeza eso y nadie nos los quitaba. Sí, entonces te hacía yo mención de lo que significaba para mí una cosa, pero la otra cosa, lo que había significado el costo. ¿El cambio? ¿O cómo? No, el costo de llegar al lugar donde habíamos llegado. Sí, sí. Entonces, uno asevera, uno asegura, ¿verdad? De que no nos costó desveladas, nos costó comer tortillas sin calentar, fría y tiesa, para poder obtener y sacrificarnos y comprar un equipo por pagos, comprar el transporte por pagos, hacer un abono de la grabación, por decir en ese tiempo, ¿verdad? Hacer un abono y ya se quedaba el compromiso, que puede ser parecido hoy, pero me refiero a cuánto costaba. Llorábamos porque no teníamos el dinero, lo prestábamos, pagábamos intereses para lograr lo que queríamos. Y lo lograba, y a la hora que ya nosotros llegamos a tener una cantidad exuberante semanal como socio. Cuando las últimas, antes de convertir en tu pregunta, responder a tu pregunta, nosotros ganábamos requete bien, pero demasiado, ganábamos. ¿Cuánto es demasiado? Mira, los ceros cambiaron. Mucho. Nosotros llegamos a ganar 10 millones semanales. En esa época. Sí. No, era bastantísimo. Sí. Entonces, yo dejé de tener problemas con desear esto, lo comprábamos, teclados de los más caros, equipo de los más sofisticados en ese tiempo, porque no había lo que hay, pero lo compramos a la hora que queríamos, se manejaba una cuenta de cheques y todo eso, entonces tuvimos lo que quisimos y lo que soñamos lo tuvimos en parte, en buena parte. El asunto de cuando se convierte mi hermano José Manuel, me dio tanto coraje. Porque dije, se acabó todo, se acabó la producción, se acabó el trabajo, se acabó la composición. Ahora va a querer componer alabanzas y ya no va a ser lo mismo. Así Sí. Entonces mi cabeza se me puso de un tamaño que no lo pude medir. Y eso me dio temores, me dio terrores, porque dije, se acabó el negocio, pues. Se acabó el negocio de nuestra vida, de qué voy a vivir si yo le hago caso a este hombre. Y por eso tuve un choque tremendísimo con él.
Me estaba hablando del Señor y en otras palabras no las puedo decir aquí, pero le dije palabras obscenas, palabras golpeantes, lo ofendí a mi cuñado y le dije, si no te sales de mi casa te saco a patadas ahora mismo, salte. Y con una autoridad pues de que estaba yo en mi casa. Y creo que lo espanté a mi cuñado, que al cabo de tiempo le pedí perdón y lo abracé, llorando los dos. Yo no sabía lo que hacía, le dije. Yo no sabía cómo hablaba, te ofendí. Oiga, Paz, entonces usted vio algo que cambió radicalmente a su cuñado, siendo el cantautor y todo, que cambió Lo que todo. pasa que no es tanto que ella me haya convencido en ese momento, aunque posteriormente sí lo hizo. Pero en ese momento sí me llamó la atención, que sería diferente, que me estaba hablando de amor, me estaba hablando de paz. Yo no sé leer la Biblia, me dijo, pero tengo algo aquí que no entiendo, me dijo. Y yo quiero que lo tengas. Vamos a ser felices, Araí, cuñado, vamos a ser felices. Yo estoy sintiendo algo diferente. Dios nos va a ayudar así como nos ha ayudado, pero vamos a estar dentro de sus brazos. Y me habló, no con versículos bíblicos, me habló porque no sabía, pues. Tenía días de haber conocido al Señor, pero como te digo al principio, te dije a ti, la experiencia es sin igual, pues, de conocer al Señor. Entonces, a raíz de eso, fue que tuvimos choques, pero juntamente eso fue un día, creo que fue un día domingo por la mañana. A la 1 de la tarde estábamos viajando con mi esposa ahí mismo a unas cuadras para ir a comer a la casa de un oftalmólogo llamado, muy amigo de nosotros, René Rivas, de Comitán. Nos invitó a tomar café, a comer a su casa. Ahí acepté a Cristo. ¿Por qué aceptaste? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Por qué fue eso? Pues la pregunta se responde a través de un cúmulo de situaciones como las tristes realidades. Despertar. ¿Te diste cuenta de las Sí, tristes realidades? Sí. Despertar en un momento dado ante la confrontación del amor de Dios y darnos cuenta que la vida no es como nos las pintaron. La vida no es como la proyectamos, la vida no es como la vivimos, la vida es como Dios la ha diseñado, que no es para mal para nadie, pero es para complementar y integrar nuestra vida. Cuando empiezo a entender que somos pecadores, pero así nos ama el Señor. Me hablaron de ese versículo de Romanos 3:23, nos hablaron con mi esposa de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nos hablaron del origen de Adán, cómo era el plan del Señor al principio para la humanidad, y cómo la humanidad se perdió, pero cómo vino a través de tantos siglos después una salvación a través del único Salvador llamado Jesús. Paz, ¿y su esposa? ¿Qué pasaba en ese momento con su esposa? Es que ella había sufrido mucho. Lo abrazó la palabra del Señor. Sí, la abrazó llorando. Los dos llorábamos, pero sí, frenéticamente, sin control. Nos descontrolamos totalmente, nos Ese día, perdimos. ese Sí, esa día. noche. Se fue un milagro, fue Sí. algo sobrenatural. Sí. Yo te platicaba de los 3 pasos que muchas veces sucede en una persona que se puede acercar a una iglesia, se puede acercar a Cristo, puede hacer la oración. Y nosotros queremos, tú o yo queremos que automáticamente cambie su vida, pero no sucede siempre como queremos porque hay 3 pasos. El primero es de que la persona se puede emocionar. Se puede emocionar, va a asistir a la iglesia, va a leer la Biblia, pero no tiene un cambio de convicción en su corazón. Todavía sigue haciendo cosas en escondidas, ¿verdad? Aunque llega a la iglesia. Y es donde nos hace pecar a los demás también. Porque nosotros empezamos a criticarlo a esa persona en ese primer paso de un caso. ¿Verdad? Otro caso es cuando las personas son convertidas, o se les ve la evidencia de su cambio de manera paulatina, ¿verdad? O progresiva, ¿verdad? Y eso pasa también en las iglesias. No todos les pasa lo mismo, ¿verdad? Pero en todos obra el Señor en su momento por la promesa de su palabra. Y el punto 3 es lo que te hablaba del milagro, como me pasó a mí y pasó a mi esposa. El milagro de la salvación es muy singular, no existe comparación, no hay otra manera. Entonces, realmente, pero los 3 pasos, me sucedió el tercero. Me tocó el Señor.
Yo no he sido forzado a esto, al otro, y aunque sí lo fui, verdaderamente a través de la palabra, fui forzado, pero en realidad yo ahora siento que no debía haber sido forzado, porque la obra que Dios comienza, dice que lo sigue perfeccionando día con día, aún hasta la venida del Señor, porque nadie se perfecciona de un día para otro, ni en 10 años, ni en 15 años, sino hasta que sea glorificado nuestro cuerpo. ¿Usted cree, pastor, entonces por lo que estamos platicando, y esto es mucha sabiduría de Dios, que cuando Dios toca, es suficiente para que Dios haga la obra? Sí. Y a veces usted me decía, a veces creemos nosotros como líderes o como pastores, Sí. que queremos ver el cambio ya en un mes. Y a veces hay gente que no, que Sí. tarda. Es que es diverso. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, que si lo tocó, si no es diferente mañana así ante nuestros ojos, porque por dentro, pues, según la promesa del Señor, sí es diferente. Dios lo ve diferente. Pero nosotros, como vemos nada más la apariencia, queremos ver, si no dejas de tomar, entonces no has cambiado. Pero muchas veces hay gente que va a la iglesia, a los 15 días toma de nuevo y nos molesta. Podemos agredirle, pero no dejamos de confiar en la obra que Dios está haciendo. Tenemos que abrazarlo, tenemos que levantarlo, tenemos que animarlo, debemos animarlo, porque la gente, lo que nos hace falta es el amor de Dios. Y creo que hay también el otro proceso que usted dice, que están cayendo, pero en esas caídas van haciéndose más sabios, la salvación va cayendo en su vida, tardan años, tardan meses, y tal vez hasta como en líderes puede pasar, ¿no? Sí. De que un líder no cambia de la noche a la mañana, 1 año, 2 años, 3 años, Sí. 4 años. Cuando usted Amén. recibe a Jesús, ¿cuál fue su primer corito cristiano que... ¡Ay, qué bonito! No, hay cosas, y no solo a mí me ha pasado, estoy seguro que muchos de los que me están viendo, escuchando, nos están escuchando en esta noche, en este tiempo, tienen esa respuesta muy personal. Oh, creo que mi esposa, que me está viendo y escuchando ahorita, sabe que cuando escuché por primera vez un canto de Marcos Witt, y era relacionado a mi vida, relacionado a la transformación que tú hablabas, ¿verdad? El cambio de una persona a otra, aún siendo con la misma apariencia, pero lo que pasa adentro. Fui tocado por esa canción de Renuévame, Renuévame, sí. Y la primera canción que aprendí en la guitarra, la quise sacar en la guitarra, y también la saqué en el teclado, y la canté. Fue la primera canción que canté también. Esa fue la primera. No, cuando empecé con el teclado, la guitarra, renuévame, Señor Jesús. Mientras yo la aprendía, en el momento que yo hablaba, me volví a tocar Señor, porque era una palabra muy encarnada, pues, muy viva. Dios te estaba hablando ahí. Sí, toda la letra es lo que hablaba de mi cambio personal, sí. Pasó el tiempo, seguiste trabajando, y una de las preguntas que queríamos hacerte como pastor y como guía, ¿qué pasa cuando alguien viene de ese mundo secular o de ese, pero ya lo dijiste, que la música es de Dios? Sí. Pero ¿qué pasa? Porque es muy diferente cantarle al Señor o ministrar y tener un corazón de ministrador y la vida secular. Sí. Porque pues, ¿qué tú le aconsejarías a alguien que está luchando en esa parte? Decir, bueno, yo vengo de vivir de esto, ¿qué hago? Ujú. Yo siento el toque, siento todo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasó en tu vida? Sí, creo que es un tiempo muy especial para comprender que la mejor obra la hace Dios. La obra completa la hace Dios y la hace bien hecha. Cuando nosotros empezamos a poner parámetros a la gente, es cuando limitamos a Dios, limitamos a las personas, limitamos la obra que pueda estar pasando interiormente en esa persona. Entonces, lo que yo te puedo decir, tal vez algunos piensen diferente, pero me preguntas a mí, que sigo fiel en el Señor, no porque sea yo el mejor, sino que es su gracia, es su amor, es su misericordia que me sostiene. Todos los días que yo viva, estoy seguro que me va a sostener. Por tanto, yo puedo decir lo siguiente. En nuestra experiencia,
nosotros andábamos el pelo largo con mi cuñado. Y no lo recuerdo para mal, sino como poder, sobre esto que digo, poder meditar, poder concientizar las cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque nosotros nos congregábamos, nos entregamos al Señor y nos congregábamos los días martes, los días jueves, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Lo controversial en nosotros de parte de la gente que nos conocía, la gente que nos miraba, la gente que sabía de nosotros, por lo que éramos, por lo que habíamos pasado, precisamente era ese punto que tú dices. Nos criticaban por detrás, y si nos encontraban de frente yendo por el mercado, yendo por una calle de la ciudad de Comitán, por decir muy específicamente, nos detenían ciertos cristianos. Nos decían, ustedes están confundiendo al pueblo de Dios. ¿De verdad, pastor? Sí. y nos decían, por decir esa parte, nos decían, ¿por qué? Era la pregunta. Que nosotros no sabíamos mucho de Biblia, estábamos empezando. Pero es cuando uno necesita el abrazo, necesita del ánimo, necesita de la fortaleza, porque uno no sabe, no entiende. Pero si te empiezan a dar bibliazos, te empiezan a leer versículos que no te edifican, pero que te derrumban, te desaniman, te confunden, como decías tú al principio, en el diálogo que tuvimos antes de empezar. Entonces, decían, lo que pasa es que el pelo largo no es de Dios. 2, 3. Ustedes los vemos congregados el martes, los vemos congregados el jueves, pero el viernes están tocando en un baile. Eso responde a lo que me estás diciendo. Híjole, y nosotros no teníamos elementos, no teníamos respuesta, nos sentíamos apachurrados, porque nos entregamos a Cristo, nos hablaron del amor de Dios, nos hablaron de la alegría, nos hablaron que somos una iglesia unida, y ya te imaginas cuánta motivación. Y ahora aparecen dos con sus espadas, pero bien desenvainadas. Sí. Y te voy a ser sincero, no te puedo apantallar de lo aguanté y que lo... No, es mentira. Nos despedíamos, pero todos trastornados. Molestos. Pero ese tipo, yo lo platico esto, te lo platico y lo hago de esta manera, porque realmente no vaya a ser que algunos músicos el día de hoy acaban de llegar a una iglesia, están felices, están contentos, están motivados. Están salvos, Sí, por lo que ustedes sí. dicen que tienen algo. Dios ya los tomó. Ya, Y van a pasar un proceso. Necesita que ellos sientan que en realidad esto no es una emoción, no es un convencimiento de nosotros, no es una situación que lo estamos pasando, venite para mi iglesia. No, sino que ellos sientan, los músicos que han estado tal vez en los bares, han estado en los antros. Perdonen que tenemos que hablar las cosas claras. En los antros, en los bailes como yo estuve. Entonces, es tremendo recibir ese tipo de agresión, pensando que tenemos razón con los versículos de la Biblia, con las doctrinas de la Biblia. Podemos hablar una verdad con una ley grosera, cuando la verdad se habla con la gracia del Señor. Y lo que pasó con nosotros, realmente, pues por eso yo insisto, de que cuando Dios te toca, cuando Dios hace una obra, aunque te pase esto y te pase lo otro, Dios no te va a soltar, y es su promesa. Y es lo que a mí me hace vivir, me hace existir, me hace hablar, me hace estar seguro, convicto, ¿verdad?, de todo lo que siento, todo lo que vivo, y que no me mueve nada ni nadie, no porque sea mejor, sea muy fuerte. Yo soy débil, yo soy vulnerable, y mientras más acepto eso, como le dijeron a Pablo de parte del Señor, yo me perfecciono en tus debilidades, dijo el Señor, por lo tanto, bástate mi gracia, le dijo el Señor. Porque en esa ocasión, Obed, sí, una vez, 2 veces, 3 veces, iba cambiando. Yo te hablaba del proceso. Sí, del cambio. La primera vez, hace cuenta que nos pegaron en knockout y caímos.
La segunda vez tal vez nos pegaron, pero ya no caímos. La tercera vez resistimos y a partir de la tercera vez pudimos responder. ¿Cómo respondió? Respondimos, mira, tú no sabes que nosotros tenemos un contrato por adelantado, firmado legalmente a través de artículos de la ley. Nosotros estábamos todo ordenado, pues, en Ángeles de Fuego. Ángeles de Fuego llegó a ser una empresa, no fue un grupo común. Lo legalizamos, pagábamos impuestos nosotros. Entonces, llegó a ser todo eso. Por lo tanto, yo categóricamente y con autoridad, mi cuñado y yo, le dijimos de las terceras veces a cuarta, que se repetía, nos encontraban y nos decían otra vez lo mismo, y detente tantito, escúchame. No los tratamos mal. Claro. Mira, nosotros así. Hasta en julio, a partir del 23 de julio, nosotros no tenemos ningún contrato con nadie. Tenemos la autoridad para cancelar lo que querramos, pero ahorita no podemos cancelar. Es lo que hablábamos hace poco, que a veces criticamos la conversión de alguien, Sí. pero no sabemos qué trasfondo trae esa Exacto, conversión. sí. O sea, eso es poderoso, Paz, porque a veces vemos a alguien tatuado y todo y uno dice, pero es que no es un veo bandido. que sí. Pero no sabemos el trasfondo de lo que él vivió, Sí. como tú dices, el trasfondo de contratos, el trasfondo de una fama, el trasfondo de cómo te convertiste, que fue algo milagroso. Sí. Y eso es fuertísimo, porque algunos, yo no lo había examinado de esa parte, de esa manera, de la manera musical, de la manera esa que Sí. tú la viviste, Sí. porque es algo muy fuerte. Sí. ¿Y cuándo se cortaron el pelo? Ni cuenta nos dimos porque lo que pasa es que yo tenía cultura de mis padres aún sin Cristo. Hay cosas que no van a venir de la iglesia. Hay cosas que también vienen de fuera. Y no todo lo de fuera, lo que te pasó en tu vida secular, se puede tildar como malo. Hay cosas lindas. Te enseñaron a obedecer, te enseñaron a respetar. Entonces lo que hace la Biblia, lo que hace Dios, complementar instrucciones. Pero lo que hace Dios con la salvación no lo puede hacer nadie. Claro. Instruirte te puede instruir tus papás. Claro. Y si lo hace con la Biblia es mejor. Pero ningún padre desea el mal para sus hijos. Entonces cuando pasa eso, en el contexto de nosotros como Ángeles de Fuego, te puedo platicar de eso, de la pregunta que nos hacías, ¿verdad? Y te respondo de esa manera, de que tuvimos respuestas hasta que pasó marzo, abril, mayo, junio. Promovimos un baile a propósito, intencionalmente lo promovimos para el 25 de julio, para que nos despidiéramos del público, que fue diferente. Y después de ahí no volvimos a ningún tipo ¿Cómo fue eso, Paz? ¿Cómo fue? Lo promovimos porque sentíamos que el público se merecía el respeto. Esa es otra cosa. Se merecía el respeto para poder desaparecer del ámbito del escenario, por decir así. Y alguien nos dio la idea, lo vimos bien, que era bastante sabio hacerlo. Lo hicimos. Y se llenó ese salón esa noche. Lo tremendo fue que a las 12 de la noche terminó la celebración. Y cuando termina la celebración, agarra el micrófono mi cuñado José Manuel y les dijo: público amado, amigos queridos, los respetamos mucho. En otras palabras, estoy parafraseando, pero ha llegado el momento que les queremos agradecer. Cómo nos siguieron, cómo nos respaldaron, cómo apoyaron siempre el grupo Ángeles de Fuego. Y ellos estaban así. ¿Por qué estaba hablando de eso? Y habían cristianos y no cristianos, yo creo. Sí, O sea, llegaron todo, había de cristianos, todo pero ahí, la mayoría esperando qué era, decían. sí, la mayoría era de corte secular, pues. Ya. Y uno que otro que ha llegado, que tal vez llegaría así, ya ni me acuerdo. El asunto es de que empieza el anuncio. La gente no puede decir que desaparecimos así de la noche a la mañana, no, se hizo eso. Tal vez desaparecimos para mucha gente que no era de ahí, pero se hizo la invitación, gente de fuera llegó también, pero se les agradeció, porque se merecían en ese contexto, se merecían eso. Y nos despedimos y ya después dijo el motivo. Conocimos a Dios a través de Jesucristo y hoy vamos a tener una nueva experiencia. Voy a seguir componiendo, dijo José Manuel.
vamos a seguir nosotros ministrando música, tocando música, pero con un mensaje diferente que le ayude a la gente a donde vamos. En otras palabras, no tardó mucho el mensaje, pero antes que terminara del mensaje, José Manuel, empezó la gritería de todos. ¿A poco? Y no era un grito así común, sino que era un grito de llanto, como de muerto. La gente lloraba como si un féretro estuviera ahí, como si hubiéramos muerto para ellos. Y empezaron la súplica: por favor, José Manuel, sigan con el grupo. Oiga, Paz, entonces si usted hubiera seguido, ustedes hubieran llegado a lugares... Íbamos a pasar a Estados Unidos porque teníamos ya el respaldo de la casa grabadora. En esa parte, bueno, hablando de lo natural de los hombres, ¿verdad? Sí, sí. Pudo haber sido, o tal vez Dios no lo había permitido. Amén. No puedo adelantarme Claro ni que puedo sí, decir claro nada que que es no cierto, es pasó, cierto. pero sí, de cierta manera se cortó todo hasta ahí, y hasta ahí lo dejamos. Y a partir de ahí, yo me corto el cabello. Y José Manuel, pobre mi cuñado, realmente nunca se había cortado el cabello, siempre lo usó así, Largo. siempre. Entonces, al verme que yo estaba recortado el cabello, él se lo fue quitando poco a poco. De aquí se quitó así, y luego así, la semana, ahí se lo llevaba poco a poco, y después ya no nos decía nada la gente. Pero quisiera explicarte rápidamente que eso fue en el contexto muy particular de Ángeles de Fuego. Existe otro contexto en el asunto de todos los músicos que tienen mucha fama. Y una vez, de broma, decía: ¿qué pasara si se convirtiera Luis Miguel a la fama que tiene ahorita? ¿Y qué hicieran los pastores? ¿Será que lo suben a cantar al otro día, el siguiente domingo? Y se reían todos, y es una como manera de broma que salió. Y se salió como un chascarrillo, una situación para que los demás supiéramos entender que según las doctrinas, según las iglesias, la gente tiene prohibido subir de la noche a la mañana, porque primero, que no sería bueno que nadie que no tenga a Cristo suba a la plataforma. Pero hasta ahí, yo he sabido que hay personas, y no por eso se tergiversó el Evangelio o estamos torciendo el Evangelio, pero si una persona por primera vez llega a una iglesia y va a subir a dar gracias a plataformas, y ahí está el pastor, ¿no crees tú que sería mucha ofensa decirle: tú no puedes subir? No, Porque no está haciendo, no está ministrando, no está tocando, no está haciendo nada, simplemente quiere subir como manera de testimonio que tal vez esa noche recibió a Cristo, ese momento recibió a Cristo, se le va a dar un abrazo delante de todos y bienvenido Luis Miguel, bienvenido todo eso, pero es diferente.